Hola amigos y amigas de la revista PAG, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. A pedido de varios comentarios y porque tenía muchas ganas de contar esta historia, hoy te traemos otra página negra más en la historia del fútbol argentino y el problema con sus barras bravas. Nuevamente, y como mencioné en este video también acerca del crimen de Mario Linker, esta historia también no está en el historial de YouTube, así que prepárate algo para tomar porque viene para largo. Mira esta historia, el crimen de Roberto Basile, el hincha de Racing. Corría el año 1983 y la última dictadura militar en Argentina comenzaba así su deterioro comenzado desde la derrota de la Guerra de Malvinas del año anterior, y las voces de libertad, democracia y punto final para las tenebrosas horas de la intervención militar más sangrienta del país se hacían oír, y muy fuerte. Tenía que volver la democracia de una buena vez y para siempre. Así que durante todo 1983 el grito fue ese. Y es por eso que a mediados del año la Junta Militar decidió poner la fecha tan esperada por todos los argentinos en 7 años, el llamado a elecciones para octubre. Dos candidatos sacaban amplia ventaja por sobre los demás. Por el Partido Justicialista estaba Ítalo Luder, quien estaba bancado políticamente por el grueso del peronismo de izquierda. Sí, el peronismo en los 80 todavía seguía dividido entre los de derecha y los de izquierda. Ay, Dios. Y ellos también fueron apoyados por el Partido Comunista, por el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario, con tendencias más maoístas, o sea, del comunismo chino. Del otro lado, y por el Partido de la Unión Cívica Radical, el candidato era Raúl Alfonsín, el principal líder radical luego de la muerte del cebollita de la política argentina, Ricardo Balbín. La UCR mostraba, aunque sea un líder bastante más confiable, a pesar que la Unión Cívica Radical también tenía sus divisiones, sus chanchullos y sus contras dentro del mismo partido. Al menos Alfonsín en esos tiempos todavía no era tan garca. Y mientras toda la euforia se veía en las calles con propagandas políticas, luego de 7 años de dictadura, de oscuridad y de represión, todo se adornaba con pasacalles, boletas, afiches, panfletos, banderas y un sinfín de ruido libertario que la gente ya lo hacía sentir en el país, en todo el país, con un solo cántico. Se va a acabar la dictadura militar. Mientras tanto, el fútbol también andaba en esos pasos de cambios totalmente profundos. El año anterior se había modificado el calendario de los campeonatos y primero se jugaría el torneo nacional y luego el torneo metropolitano, el más importante. Pero en 1983 aparece algo novedoso para la época, aunque no para la historia, y es el bendito maldito promedio de partidos, un sistema creado en 1956 y que tuvo vigencia hasta 1963, y volvía luego de 20 años de ausencia para paliar las malas campañas que tendrían los equipos grandes durante toda la década del 80, debido a las pobres economías que venían arrastrando desde hacía años y años y años, principalmente desde los años 60. La mala situación del país a nivel económico sumaba a las ya empeñadas instituciones deportivas que tendrían por delante toda la década del 80 situaciones deportivamente desastrosas. Y el descenso del primer grande en la historia del fútbol argentino, hablamos de San Lorenzo en 1981, fue justamente el comienzo de todo. Por eso y por más, se vuelve a instaurar los promedios en 1983, para salvaguardar las grandes instituciones que terminarían por el mismo camino que los de Boedo. Los principales clubes que estarían en jaque económico por los siguientes años serían Racing, River, Huracán, Rosario Central y un par de años más, Boca. Pero si algo creció en el fútbol argentino, además de las deudas de los clubes en la década del 70, es la violencia barra brava. Tal como mencioné en este video anterior, la década del 80 fue prodigiosa para las barras, que buscaban consolidarse en el poder de los clubes y también en el poder político. Así como lo cuenta José Barrita, alias el abuelo, el principal barra brava de Boca y del país a partir de 1981. Los políticos utilizan a todos, no solo a las barras bravas, utilizan al sector del periodismo también. Los políticos utilizan a todos. Lo que pasa es que decir barras son personas de choque, son personas que por ahí en su momento son utilizadas, ¿no? Pero para mí es las hinchadas del fútbol argentino, porque después del 24 de marzo del 76 al 82 eran las hinchadas del fútbol argentino.
Después eran las barras bravas. ¿Por qué? Porque ya los políticos en ese momento ya no necesitaban más a las hinchadas argentinas. La barra de San Lorenzo reconoce que fue tentada por sectores del radicalismo de la capital. La hinchada de Boca dice que fue invitada a participar de la última campaña electoral del peronismo porteño. Como menciona el periodismo y también el abuelo, había barras bravas muy cercanas a los principales movimientos políticos que iban a gobernar el país a partir de 1983. Y durante toda la década del 80, con la excusa de la libertad democrática, la impunidad y el proteccionismo político, las barras bravas sembraron el terror en las canchas argentinas. Y la violencia comenzó un 5 de enero de 1983. Digamos, violencia ya existía, pero bueno, acá se recrudeció. Cuando en un amistoso entre Boca y Quilmes, un hincha de Boca llamado Raúl Martínez fue acribillado a tiros en las calles de Caminito, en el mismo barrio de La Boca, por la barra de Quilmes que comandaba el Negro Thompson. La barra brava de Quilmes por esos años fue conocida como la barra del proceso, porque tenían mucho amparo y proteccionismo de los generales de la dictadura. Incluso esta barra brava, liderada por el Negro Thompson, fue la barra oficial de la selección argentina que viajó al Mundial de España en 1982, con un solo objetivo. No era alentar a la selección, eso viene después. Primero había que trabajar para los jefecitos militares. Y la barra tenía la tarea de golpear y chocar y asustar a las personas argentinas exiliadas que colgaran algún tipo de mensaje político en contra del proceso, o sacando banderas que reclamaban la aparición con vida de las personas que fueron desapareciendo con el correr de toda la dictadura. Y eso el abuelo lo sabía y había que eliminarlo de raíz, por eso cada Boca Quilmes era una batalla campal entre barras bravas. Y una semana después de ese Boca Quilmes llegó la venganza del abuelo, liquidando a uno de los lugartenientes del Negro Thompson, y eso fue solamente el comienzo. El 30 de abril en la cancha de Independiente, Racing, que tenía el cilindro suspendido desde 1981 por falta de mantenimiento edilicio, recibió a Boca por el torneo nacional. El resultado es lo de menos, ganó Racing 2-0, no importa. Lo importante pasó en las tribunas donde las facciones de la barra brava de Boca y la barra brava de Racing se dieron con todo. Una orgía de piedras y cosas y volaban por todos lados y por todo el estadio siguió afuera también en las calles de Avellaneda. Finalmente la barra brava de Racing terminó corriendo a la barra brava de Boca, pero esto del abuelo no se lo iba a olvidar tampoco. Ahora sí, ya por el campeonato metropolitano, el 27 de julio Boca recibió en la Bombonera a Vélez. Y hubo algo que dejó boquiabiertos a todos en el estadio: la aparición de las bengalas en la tribuna de Boca. El colorido naranja y el humo que se fue desparramando a lo largo de toda la cancha parecía un mensaje del abuelo hacia todas las hinchadas del país. Hinchada hay una sola, hinchada la de Boca, las demás se quedan piola. El abuelo de a poco se fue acaparando el poder de las tribunas argentinas domingo a domingo, aunque la noticia no fue el triunfo de Boca sobre Vélez 1-0 con el gol del Tigre Gareca, sino las bengalas que aparecieron en la tribuna. Se investigó por acá, se investigó por allá y se llegó a la conclusión de que esas bengalas habían salido de una ferretería naval cercana al estadio, donde trabajaba Roberto Ábalos. Acordate de este nombre, Roberto Ábalos, un vecino de La Boca que conocía muy bien cada recoveco del barrio. Quien arrojó la bengala al cielo de la Bombonera fue el narigón Herrera, un muchacho que fue ganando lugar en la barra del abuelo. No te olvides este nombre también, Herrera. Esas bengalas no solo producían un estallido lumínico, sino que además eran bengalas marinas, utilizados por embarcaciones, solo por embarcaciones, y que tienen un alcance de 400 metros y una velocidad de 300 km por hora. Nadie se dio cuenta en ese momento, pero la 12 estaba calibrando la puntería para algo peor. Muchísimo peor: la venganza contra la barra brava de Racing. Y finalmente llega el miércoles 3 de agosto de 1983, por la fecha 10 del Metropolitano, Boca recibía en la Bombonera a Racing Club. No se veían las caras desde aquella batalla en las calles de Avellaneda por el torneo nacional. Tanto Boca como Racing habían comenzado el torneo metropolitano bastante irregular, alternando pocos triunfos con muchísimos empates y unas cuantas derrotas que dolían. Más por el lado de Racing, que este año la tendría muy difícil con el promedio. Ya sabés cómo terminó eso. Pero la academia hilvanó un par de triunfos en las fechas anteriores y eso hizo que mucha multitud acompañara al equipo hacia la cancha de Boca. El partido daría comienzo a las 9 de la noche, pero durante el partido de reserva hubo un ingreso masivo de gente y principalmente de barras bravas de la 12
que entre la embestida y el apuro por entrar rápido, a pesar que faltaban todavía 2 horas para el partido de primera, lograron eludir los cacheos policiales y lograron ingresar de manera ilegal entre banderas y algunos bolsos 16 bengalas marinas. El estadio vibraba con 25.000 hinchas que colmaban las tribunas de la Bombonera en esa noche fría de agosto, durante el partido de reserva. Pero ni bien comenzado el segundo tiempo del partido preliminar, algo estremeció el cielo de la cancha. La primer bengala lanzada desde la tribuna de Boca cruzó toda la Bombonera y salió de la cancha y fue a dar contra la pared de un almacén del barrio a unos 300 metros de la cancha. La bengala estalló provocando un resplandor impresionante, haciendo de día la noche y asustando y encegueciendo a los vecinos del barrio por unos instantes. Fue solo un aviso. No pasaron ni siquiera 10 minutos del hecho cuando suena el segundo estallido desde la tribuna de la 12. La segunda bengala sale disparada hacia la pared del sector B del estadio y por escasos metros no impactó en un hincha de Boca. Era una locura, totalmente una locura. Nadie podía pararlos. Terminó el partido de la reserva y en cosa de unos minutos saldrían a la cancha los jugadores de primera. Con ambos planteles ya en cancha y mientras se preparaban para arrancar el match, la tercera bengala sale disparada de la tribuna Ceneice, pero esta vez hace una parábola descendente y va directo al campo de juego, pasando muy cerca del médico de Racing y del jugador de Boca, Abel Alves, cayendo prácticamente a centímetros de Cacho Córdoba, otro jugador de Boca, mientras la tribuna de la barra gritaba ¡ole!, como disfrutando del aterrador espectáculo. No pasaron exactamente ni siquiera 2 minutos que se volvió a escuchar un nuevo estruendo y ahora mucho más fuerte que los 3 anteriores. Era la cuarta bengala que salía disparada desde la segunda bandeja de la tribuna boquense, pero esta vez la trayectoria hizo una recta rapidísima. Casi a 2 o 3 segundos de disparada, la bengala cruzó los más de 120 metros de punta a punta del estadio y fue a parar directamente a la segunda bandeja de la tribuna contraria, donde se encontraba el grueso de la hinchada de Racing. La bengala esta vez sí dio en el blanco y fue a parar directamente a la carótida derecha del joven Roberto Basile, un hincha de Racing común y corriente, nada que ver con la barra brava. Roberto Basile tenía 25 años, mayor de 3 hermanos, vivía en el partido de San Martín, trabajaba en el sector créditos del Banco Yao y era estudiante de segundo año de Ciencias Políticas. Y al día siguiente tenía un examen muy difícil que rendir. A pesar de haberse negado y la insistencia de su amigo y compañero de trabajo, lograron convencerlo de ir a la cancha esa tarde, o esa noche, mejor dicho, para relajarse un poco de tanto estudio, además que le iba a traer suerte. Según el testimonio de su propio amigo de apellido Martínez, a la revista Gente, vimos 2 bengalas partir de la tribuna de Boca. Una salió de la cancha, la otra nos pasó por encima. Pero entre la salida del equipo y la euforia, solo escuchamos un zumbido y pensé que era un petardo que estaba por estallar. Entonces agarré a mi novia y me cubrí con el saco, cayéndonos los 2 al piso. Cuando nos levantamos, había un humo terrible y no veíamos a Robertito por ningún lado. Yo no podía ver que estaba tirado al lado mío con la bengala clavada en el cuello. Él ya no se movía. Varios intentaron sacarle la bengala y se quemaron. Otros intentaron apagarla porque aún seguía encendida en el cuello de Basile, pero todo fue en vano. Roberto Basile ya estaba muerto. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Roberto Basile estaba negro de la misma pólvora que estalló sobre su cuello, y de las orejas y de la boca le brotaba humo de la misma bengala que con los segundos se fue apagando. La primera reacción de la barra brava de Racing fue salir a buscar a la barra Ceneice, en venganza. Pero la policía, al ver que se les podía venir un quilombo más grande, impidió la salida de la hinchada de Racing, cerrando las puertas de salida y provocando desmanes con los desaforados hinchas racinguistas que estaban sedientos de venganza en los pasillos de la Bombonera. El partido ni siquiera había comenzado y el caos se había adueñado por completo de la situación. Era cantado, el partido tenía que suspenderse. El presidente de Racing, Enrique Tadeo, dijo: ya está, nos vamos. Pero el presidente de Boca, Benito Noel, no estaba tan de acuerdo porque se podía venir una represalia de todo el estadio en conjunto si el partido se llegaba a suspender de esta manera. Pero finalmente apareció Aquiles Semillani, titular de la Comisaría 24 y encargado del operativo de seguridad de ese partido, y aconsejó comenzar el partido de una vez por todas. Si no, el resto de las tribunas Ceneices se iban a terminar descontrolando también y sería imposible pararlos a todos. Finalmente, luego de unos minutos de discusión, el partido finalmente comenzó. Mientras se daban los primeros movimientos de los equipos, el cuerpo del fallecido Roberto Basile fue llevado por 5 policías a la enfermería del club y luego en una ambulancia hasta el hospital Argerich.
Mientras tanto, las transmisiones radiales continuaban el partido como si nada. La televisión tardó en llegar, ya que eran años donde no se televisaban todos los partidos, y al cabo de unos cuantos minutos, la noticia se convirtió en un duelo nacional. Mientras a todo esto se siguió el partido con normalidad. Una vergüenza total. Fueron llegando fuerzas antidisturbios a la cancha y terminaron militarizando prácticamente todo alrededor de la Bombonera. El partido es una estadística. Terminaron empatados 2-2. No importa, ya no importa. Habiendo un muerto, ¿qué importa el resultado de un partido? Luego viene lo de siempre. Todos se lavan las manos, yo no fui, yo no hice nada, yo no los conozco, yo no estaba y bla 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 bla. El primero que salió a hablar fue Noel, el presidente de Boca, quien lavándose las manos le contestó a un periodista que no paró de insistirle con la misma pregunta. ¿Había contacto ante la barra brava y la dirigencia? Y Noel dijo que no, de ninguna manera. Apenas conocía a José Barrita del club porque andaba ahí, pero nunca se le dio ningún tipo de poder en la institución. Mientras el presidente racinguista aportó muy poco diciendo que de haberse suspendido el partido como él quería, nada de esto hubiese pasado. Pero también alzó la voz el expresidente de Boca y el histórico Alberto Armando, tirándole mierda a la dirigencia actual y culpándolos también del crimen como cómplices, de algo que se sabía que iba a pasar porque ya había habido bengalas en partidos anteriores. Además, Armando dijo que durante su gestión ese tipo de hechos nunca hubiese pasado. Muy hipócrita. Mientras tanto, Martínez, el amigo de Basile, dejó un relato que da muestra de la insensibilidad con el que se manejó todo el hecho. Fuimos a buscar a Noel para explicarle lo que había pasado y no nos dio bola. Al contrario, festejaba los goles de Boca como si nada. La AFA, bien, ahí anda, más limpio que nunca. Si no solo se lavó las manos, sino que también terminó desviando el tema como nunca, aduciendo y amenazando que si continuaban los hechos de violencia, se terminaría suspendiendo el campeonato por tiempo indefinido. Consejos y medidas para seguridad, nada, cero, como siempre. La policía actuó rápido encontrando las tribunas mientras se producía la salida de las dos hinchadas con 20 cuadras de distancia en el barrio de La Boca, que prácticamente estaba militarizada por guardias de la Infantería Nacional. Se encontraron bolsos con 12 bengalas sin usar y los morteros de cartón de las bengalas utilizadas en el otro bolso. Mientras la familia de Basile se enteró a la madrugada del crimen de Roberto, se le realizó la correspondiente autopsia, el velorio y el entierro fue al día siguiente. La familia no aceptó coronas de ningún club ni tampoco de la AFA. Estaban destruidos por completo. Durante la temporada de ese jueves se efectuaron 13 detenciones de la primera línea de barra brava de Boca, entre ellos José Barrita, el líder, Roberto Romero y el gitano Santiago Lancri, los manos derecha del abuelo. Además, Marcos Florentín y Roberto Ábalos. Sí, acordate, te dije Roberto Ábalos, el dueño de la ferretería que les vendía las bengalas a la barra brava de Boca. Las pruebas de parafina finalmente dieron positivo a todos los detenidos quienes habían manipulado las bengalas usadas, pero en las declaraciones del día posterior todos indicaban que el que manipuló y tiró las bengalas no estaba detenido, y encima eran dos, y mientras se velaba el cuerpo de Basile ese mismo jueves, 8 de los detenidos fueron puestos en libertad, a pesar de que la prueba de parafina les había dado positivo. Todos apuntaron contra una sola persona, Miguel Herrera, aquel mismo que había tirado la bengala en el partido con Vélez, un par de fechas antes del partido con Racing. Llegado el viernes, fueron puestos en libertad otros más de los detenidos y el mismo sábado terminó cayendo Herrera. Pero en la declaración involucró a otro nuevo integrante de la barra, a Roberto Camaño. Tanto Herrera de 21 años como Camaño de 23 eran muy jóvenes y nuevos en la barra brava y no eran muy aceptados, digamos, todavía estaban a prueba. Quizás hayan sido entregados por los mismos capos y líderes de la misma barra y de su misma hinchada. Llegado el lunes 8 de agosto, finalmente el resto de la barra, desde el abuelo hasta Lancri y Ábalos, fueron puestos en libertad por falta de mérito. Mientras tanto, la policía afirmaba que el caso ya estaba cerrado. Tanto Herrera como Camaño eran los culpables del crimen de Basile. Luego de un careo entre ambos donde se culpaban mutuamente y luego de una prueba balística donde se volvieron a tirar las bengalas restantes en la cancha, tratando de probar si era posible que las bengalas encontradas y manipuladas por los dos culpables eran tan potentes para producir tal aberrante acto, ambos coincidieron en declarar que las bengalas fueron compradas en una colecta y desligando a los dirigentes del mismo club que hayan participado en dicha compra. Pero el caso fue caratulado como homicidio preintencional, o sea que según las leyes no existió ningún tipo de intención de matar, sino tirar las bengalas por tirar, por espectáculo. Los abogados de Basile intentaron cambiar la carátula del hecho como homicidio simple, que iba en conjunto con penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión.
El lunes 15 de agosto el juez Grieben decretó la prisión preventiva de los dos procesados. Se los consideró autores prima facie de homicidio simple, disponiendo un embargo sobre sus bienes de 1 millón de pesos argentinos. Además, se les denegó la excarcelación bajo cualquier tipo de caución y los dos procesados quedaron a disposición de la justicia y fueron trasladados al penal de Caseros, donde solo estuvieron 2 años de prisión y fueron puestos en libertad en 1985. José Barrita, luego de su libertad, lanzó una opinión llena de hipocresía diciendo: "Nos tocó sufrir una triste experiencia que espero jamás se repita. De ahora en adelante yo mismo seré uno de los primeros en organizar las hinchadas, especialmente la de Boca, para que desgracias como esta no vuelvan a pasar nunca más". Pero apenas pasado 2 meses del crimen de Basile y en un superclásico entre Boca y River en la cancha de Vélez, el 19 de octubre, a solo 10 días de las elecciones presidenciales que darían por ganador a Raúl Alfonsín, se cruzaron las barras bravas de Boca y de River. Por las calles de Liniers se escucharon tiros, bombas molotov, piedras, gritos, corridas y de todo. El saldo final: 3 hinchas de River heridos y 1 muerto, Daniel Alberto Taranto, alias Matutito. Durante el resto del campeonato, todas las hinchadas fueron a probar a la barra brava del abuelo, o sea, la de Boca, e incluso la Guardia Imperial, la barra brava de Racing, tenía muy avanzado un plan, un atentado contra la 12 del abuelo, haciendo dinamitar un tren completo en la que la 12 se dirigía a La Plata a jugar contra Estudiantes, el 23 de octubre de ese 83, pero el plan se desmoronó gracias al buen trabajo del servicio de inteligencia que desbarató lo que podía haber sido el mayor crimen en la historia del fútbol argentino, involucrando no solo barras bravas e hinchas comunes, sino también gente inocente que nada tenía que ver con el fútbol. En el año 1988, Luis Alberto Spinetta se vio inspirado en este hecho violento y compuso la canción La Bengala Perdida, que salió ese año en su álbum Tester de Violencia, donde había realizado un trabajo conceptual muy marcado por los hechos de violencia que aún persistían en la Argentina, ahora en democracia. El flaco Spinetta se vio inspirado también en una charla bastante tensa que tuvo en Rosario con hinchas de Rosario Central, que lo cruzaron para pedirles que le hagan una canción para ellos, y donde Fito Páez, fana de Central, trató de poner paño frío en la conversación y en la charla, pero Spinetta fue contundente. A mí me encanta el fútbol, amo el fútbol, pero no me gusta la violencia. No puedo entender que se mate a gente en un estadio solo por los colores. No lo puedo tolerar. Y dejó a los hinchas canallas con la palabra en la boca. Te dejo el enlace en la descripción donde te dejo el tema de Spinetta. Entrá, escuchalo y dejá un comentario diciendo que venís de la revista Poar. Dale. El crimen de Roberto Basile mostró la peor cara de la democracia, o quizás la cara oculta de la dictadura, la insensibilidad popular. Un país desgarrado por la represión no estaba dispuesto a continuar obedeciendo órdenes de ningún tipo de autoridad. Los políticos amparaban la violencia de las canchas porque los barra bravas eran sus punteros. La economía del país completamente sin control, adeudando clubes y clubes de los más poderosos, no siendo capaces de salir sin algún tipo de ayuda o favor en el medio. La gente mirando para otro lado, una autoridad ausente, cómplices, zonas liberadas, partidos suspendidos, las barras que se iban adueñando de los clubes y del fútbol, y un fútbol cada vez más desastroso con campeonatos a partidos suspendidos, canchas clausuradas, violencia todos los domingos, muertes y más muertes en un simple espectáculo deportivo. Basile murió esa noche en la cancha de Boca por una sola razón: su irrefrenable amor por Racing, por el fútbol y por la vida. Y se la pagaron 2 veinteañeros que cumplieron penas mínimas, solo 2 años de prisión. De haber cumplido a rajatabla la justicia actuando ejemplarmente de cara al futuro, se hubiesen evitado 2 tragedias más que desangraron al país años después. El asesinato de los hinchas de River en 1994, si hubiesen puesto preso a Barrita y a toda la barra brava de Boca, y la tragedia de Cromañón, y el uso de las bengalas en los espectáculos artísticos y deportivos. Pero bueno, como dice León Gieco, en un país de heridas donde nunca se las cierra, dormimos todos juntos sobre penas nuevas.